Juan Arana es catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla, miembro académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Es miembro de la Sociedad Leibniz de España y de la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid. Desde sus inicios podríamos decir que don Juan ha manifestado un gran interés por las relaciones entre ciencia y filosofía, pasando por distintas temáticas de estudio, y también por el estudio de las relaciones entre ciencia y religión. Me parece que a lo largo de los años Juan fue tocando distintos momentos, distintos temas, se dedicó bastante tiempo, me parece, el estudio de los inicios de la mecánica cuántica, la interpretación de Copenhague, y después el estudio del azar, la complejidad, la teoría de la evolución, el estudio de la conciencia estos últimos años, entre otros temas. Es muy simpático, sobre todo para los argentinos, porque don Juan no solo se interesó por las relaciones entre ciencia y filosofía, sino también entre literatura y filosofía, y un lugar importante de sus intereses fue el estudio de la obra de Borges. Bueno, es autor de numerosos libros y artículos, colaboraciones en obras colectivas, ha fundado y dirigido otras revistas, estudios bibliográficos de filosofía, témata, naturaleza y libertad, y ha sido galardonado este año con el premio Razón Abierta en la categoría Investigación por el libro La conciencia inexplicada. La actividad académica de don Juan no se limitó a España. Ha realizado estancias prolongadas de investigación en Alemania, ha sido profesor visitante en universidades de Francia, Puerto Rico, México, Colombia, Chile, Argentina, y por ahí me olvido algún país más, don Juan. Ya son varias las veces que he visitado la Universidad Austral. Si mal no recuerdo, la primera vez fue en el año 2010, que nos dio un seminario sobre la trama del universo, causas, leyes y azar. Y a partir de ahí fue colaborando de manera continua, me parece, con distintos proyectos que tuvimos en el Instituto de Filosofía. Lo tuvimos en un evento similar a este, en la primera semana de investigación interdisciplinar que hubo aquí, en el marco del proyecto Determinismo e Indeterminismo, también dando una conferencia. Y después también colaboró en el Diccionario Interdisciplinar Austral con alguna voz, y además miembro del comité editorial del diccionario. Y también nosotros hemos podido participar de algunos de los workshops que organiza Juan en España, así que ya creo que la relación ya tiene su historia, ¿no? Bueno, quería agradecerle especialmente a él que esté nuevamente con nosotros en esta semana de investigación interdisciplinar, donde nos dará la conferencia de apertura, que tiene como título Cómo se produjo la personalización de la matriz biológica del hombre. Bien, buenos días. Ante todo, quiero agradecer la gentileza de la Universidad Austral y de las instituciones que patrocinan este evento de haberme invitado y tenerme hoy ante ustedes. Y, por supuesto, tengo que agradecer muy especialmente a la profesora Claudia Beney, al profesor Juan Francisco Frank y a todos los que han organizado estas jornadas que nos reúnen y en la cual yo espero aprender muchas cosas. Y también les agradezco particularmente que me hayan puesto en primer lugar, aprovechando que soy probablemente de los seniors del evento, lo cual me permite, por decirlo así, descargar mi responsabilidad y rápidamente y dedicarme a lo que realmente me interesa, que es aprender todo lo que ustedes tienen que decir, que va a ser indudablemente muy enriquecedor para mí. Bien, como empezamos con un poco de retraso, voy a procurar ceñirme yo al tiempo, para lo cual me voy a ceñir también al texto que he preparado al respecto. El tema me parece que es un tema quizá un poco complicado, cómo se produjo la personalización de la matriz biológica del hombre, y lo he estructurado en 10 puntos, me parece, sí. Y ya sin más dilación empiezo con el primero. El qué y el cómo de la conciencia. Quien conozca los trabajos que ha cometido en torno al tema de la conciencia, considerará una osadía la propuesta que voy a exponerles, puesto que hasta el momento he sostenido que la esencia íntima de la conciencia escapa a las aptitudes indagatorias de la ciencia natural y, si me apuran, incluso de la metafísica. En otras palabras, soy de los que piensan
que la presencia y efectividad de la conciencia es tan evidente como misterioso el entramado causal que la sostiene. Notarán, sin embargo, que esta afirmación que acabo de hacer ya supone, por mi parte, una primera maniobra defensiva, puesto que si realmente se nos escapa o se nos escapara el porqué de la conciencia, nada más natural que concentrarnos en el cómo. Y entre las vertientes del cómo, pocas más interesantes que la del advenimiento de la conciencia en una estirpe concreta de las muchas que poblaron a lo largo de los eones la superficie del planeta Tierra. Por otro lado, además del interés objetivo del asunto, atiendo a una urgencia teórica imperativa, porque un examen, incluso superficial, de las evidencias disponibles certifica que el rasgo fenoménico más destacado en la génesis de la conciencia es la continuidad. Muchos defienden que en el reino de la vida hay una gradación insensible entre las formas más ciegas e incapaces de hacerse cognitivamente cargo de sí mismas hasta las más despiertas y lúcidas, esto es, las que práctica y teóricamente rozarían el tipo de conciencia que poseemos los humanos. Y no solo reivindican la presencia de continuidad interespecífica, sino que postulan también continuidad genética. Según ellos, la conciencia habría despertado muy lentamente dentro del género humano y de cada una de las especies que lo integran. Incluso sostienen que hay una continuidad ontogénica, porque se da una gradualidad parecida en la aparición de la conciencia dentro de cada ser humano en particular, lo que solemos llamar adquirir el uso de la razón, e incluso en el advenimiento y disipación de los estados conscientes, o sea, en la pérdida o ganancia puntual de la conciencia. Esto es algo que, como tantos otros, he podido constatar repetidamente en mí mismo y en mis semejantes. Tuve la satisfacción de asistir a mi padre en su extrema vejez. De hecho, la vida se le fue muy lentamente y casi diría que murió el día que no supo cómo despertar. A menudo le observaba cuando estaba con él y comprobaba con qué facilidad pasaba del estado consciente al inconsciente y viceversa. Entornaba levemente los párpados y ya se había ido. Un mínimo respingo de la cabeza y ya estaba de nuevo conmigo. Dicen que Winston Churchill comentaba humorísticamente: dejar de fumar es la cosa más fácil del mundo, yo lo he hecho miles de veces. Con tanta mayor justicia podría decirse lo mismo de perder y recuperar la conciencia. Por consiguiente, acepto sin reparos la tesis de que la continuidad fenoménica, es muy importante subrayar aquí el adjetivo de esta frase, se da en el hombre y se da con respecto al tema de la conciencia. A mi juicio, el error se produce cuando se confunde la continuidad fenoménica con la solubilidad cognitiva. O dicho de modo más llano, el hecho de que una cosa parezca transformarse en otra sin aparentes rupturas no implica que lo que sirve para explicar la primera valga también para entender la segunda. Desde una concepción realista del conocimiento, la teoría ha de explicar la verdad de las cosas sin adulteraciones, porque la realidad no se oculta, sino que se manifiesta en los fenómenos. Sin embargo, las relaciones entre estos tres planos, realidad, fenómenos, teoría, son suficientemente ricas para que sea innecesario postular la identidad de lo real con el fenómeno. Tampoco la teoría tiene que coincidir al 100% con él. Otra cosa sería caer en un sospechoso antropomorfismo, consistente en postular que las cosas son exactamente como se nos aparecen. No es obligado ni siquiera aconsejable que nuestros conceptos y principios reproduzcan sin la menor elaboración teórica sus correlatos sensibles. Punto 2. Continuidad fenoménica y discontinuidad metafísica. Mi tesis, en resumidas cuentas, es la siguiente. Acepto que la aparición de la conciencia humana en este planeta no se produjo
mediante acontecimientos externos claramente detectables, que un observador atento hubiese podido sorprender. Asumo que, visto desde fuera, sería particularmente arduo señalar el lugar y momento donde surgió. Considero muy probable que no haya forma de establecer una diferencia neta entre los procesos cerebrales que acompañan a la conciencia, de los que, estando bien presentes y siendo con frecuencia de altísima importancia biológica, nos pasan desapercibidos. A pesar de este triple reconocimiento, sostengo que lo que Chalmers denominó hard problem, en realidad es un impossible problem, o sea, que no hay itinerario practicable para establecer una continuidad teórica que refleje y dé cuenta de estas continuidades fenoménicas. Que sea en principio admisible lo que defiendo se podría argumentar de muchas maneras. Usaré algunos ejemplos matemáticos, usaré un simplemente ejemplo matemático para empezar mi alegato. En efecto, son los matemáticos los que más y mejor han explorado la constelación conceptual de la continuidad, especialmente desde que desarrollaron el cálculo infinitesimal y el análisis. Sin embargo, también los matemáticos han creado ramas enteras, como la topología, y teorías pujantes, como la de catástrofes, que estudian y explican precisamente cómo la discontinuidad surge en el seno mismo de la continuidad. Una familia de curvas, por poner el caso más trivial, puede agrupar una infinidad de ellas que contienen al principio un segmento rectilíneo, el cual empieza a doblarse y su curvatura aumenta gradualmente hasta que la línea se cierra sobre sí misma, pasando de abierta a cerrada, o incluso se escinde en dos, dando lugar a una recta y a una circunferencia, allí donde al principio tan solo había una recta. Es fácil comprobar que la naturaleza no tiene ninguna dificultad para imitar estas morfogénesis continuas de la discontinuidad. Un río, pongamos por caso, puede discurrir rectilíneamente por una llanura, hasta que el cauce empieza a arquearse y da lugar a un meandro que, al término de su evolución, escinde en dos el curso inicial y genera cosas que antes no existían, como ínsulas o lagunas residuales. Cuando la curva de la corriente de agua es tan pronunciada que está a punto de cerrarse sobre sí, la continuidad cede su puesto de súbito a algo nuevo que sorprenderá al espectador desprevenido. No pretendo, sin embargo, llevar demasiado lejos la metáfora, ni requiero que este tipo de procesos guarde alguna semejanza con el tema de la conciencia. Solo deseaba arguir que las relaciones entre continuidad y discontinuidad son más complejas de lo que a primera vista, esto es, fenoménicamente, parece. En lo tocante a los ejemplos alegados, en el fondo las diferencias son más significativas que las semejanzas. Tanto en el caso de las curvas como en el de los meandros, la discontinuidad advenida es superficial, en el sentido de que antes y después hay líneas en un caso y encauzamientos hídricos en el otro. Pero aún allí las rupturas de antiguas continuidades y simetrías varían en entidad y significado. Sin pretender aportar una demostración rigurosa, encuentro que tiene menos trascendencia la creación de un bucle que la aparición de dos figuras donde antes había solo una, o el desdoblamiento de la corriente alrededor de una isla que la conversión de lo que era parte de un río en una laguna estancada. Pues bien, siguiendo el curso de esta idea y con el fin de mostrar la plausibilidad de lo que defiendo, se podría desplegar una escala de discontinuidades desde las que afectan de un modo muy accidental a lo que se modifica, hasta las que implican cambios tan profundos que afectan a la identidad de los términos involucrados. Punto 3. La continuidad entre física y biología. Mi tesis es que la discontinuidad representada por la conciencia humana frente a las conciencias pre- o posthumanas está en el extremo más alto de la escala que acabo de esbozar. Enseguida desarrollaré esta conjetura, pero antes permítaseme una reflexión de carácter propedéutico.
Cuando hablamos de la continuidad o discontinuidad de un proceso, en el fondo simplificamos una dualidad que de un modo u otro se hace presente. La continuidad solo puede apreciarse desde el telón de fondo de la discontinuidad y recíprocamente. Los naturalistas insisten en la continuidad de la conciencia humana respecto a otras formas y modos del mismo concepto. Los espiritualistas, en cambio, no quieren renunciar a la irreductible discontinuidad de una y otras. Pero la relevancia teórica de ambas posturas solo resulta significativa cuando renuncian a tener razón de un modo exclusivo y excluyente. Lo más probable es que los dos partidos acierten, aunque desde luego no en la misma proporción. Lo importante es dónde ponemos el acento de la continuidad y de la discontinuidad, porque, a fin de cuentas, ninguna de las dos puede subsistir aislada, sino reforzándose mutuamente contra la noción contraria y, en el fondo, complementaria. Dicho lo cual, no debiera caber ninguna duda sobre la posición que ocupo. Defiendo que hay una discontinuidad esencial o metafísica entre la conciencia que detenta el hombre y la que se puede atribuir, sin incurrir en equívocos, a cualquier otro candidato del que tengamos noticia fehaciente en el horizonte cósmico. A estas alturas de la historia, pocos estarán disconformes con la tesis de que nuestro estatuto aquí abajo no es el de un recién llegado o de un mero transeúnte. Precisamente eso es lo que vuelve interesante y problemática la posición teórica que sustento, porque no hay discontinuidad en la génesis ni en las primeras manifestaciones de nuestra conciencia. Por tanto, mi estrategia va a consistir en diferenciar cómo se predica la conciencia de nosotros y de los restantes entes mundanos hasta hoy conocidos o ideados. Dependo tanto más de la validez de esta distinción cuanto que no reivindico para la vida una discontinuidad pareja, es decir, no reivindico la discontinuidad entre vida y no vida. Todo lo contrario. Aunque me parezcan inconfundibles los rasgos que distinguen una entidad viva de otra privada de tal prerrogativa, me inclino a reconocer que hay una continuidad esencial y no solo fenoménica entre lo que antiguamente llamábamos reino inorgánico y el orgánico. Soy consciente de que no es la posición más usual entre los que defienden la irreductibilidad de lo humano a lo natural, pero puedo invocar el apoyo de autores importantes y de inequívoca filiación, como, por ejemplo, el mismo Tomás de Aquino, cuando afirma, cito, «Basta la virtud de los cuerpos celestes para la generación de algunos animales imperfectos de la materia ya dispuesta». Fin de la cita. Interpreto aquí virtud de los cuerpos, celestes o terrestres, eso no resulta tan importante, como sinónimo de los dinamismos naturales que, actuando con homogeneidad en todo el orbe, sentarían la radical continuidad de la vida con el resto de la realidad cósmica. Lo cual tampoco implica que la ciencia natural haya sido capaz de descubrir todos los secretos, entre comillas, de la vida, ni que vaya a conseguirlo en un futuro más o menos próximo. Tampoco es previsible que desvele todos los arcanos de la materia inerte, por otra parte. Mi posicionamiento no es científico ni cientificista, sino meramente filosófico. Descansa en el postulado de que, por inmensa que sea la diversidad de los vivientes, maravillosos los detalles de su anatomía y fisiología, perfectos sus movimientos y adaptaciones, todo lo que hemos averiguado de ellos y razonablemente esperamos aprender en el futuro puede expresarse en el lenguaje de las reglas y de las normas. Pertenece todo eso que hemos averiguado y que esperamos averiguar respecto a la vida a lo que, como pequeña contribución personal a la babelización de la cultura, he propuesto llamar nomológico. Es decir, serán todo lo admirables que se quieran el colorido de las mariposas, el instinto predador de los murciélagos o las habilidades natatorias de las marsopas, pero hasta hoy no hay en ellos nada que desborde la capacidad de los que redactan manuales de biología para formularlo canónicamente. Y, aunque la historia suele deparar muchas sorpresas, también confirma con frecuencia los pronósticos razonables. Mi apuesta es que en el futuro encontraremos en microbiología, zoología o botánica, no encontraremos nada
que no admita ser expresado en el lenguaje de las leyes de la vida. Añadiremos nuevos cánones, pero no tendremos que recurrir a la mística para caracterizar nuestros más inesperados hallazgos. Basta y sobra con que sea así para confirmar la tesis de la continuidad fundamental de las formas vivientes. Ello explica por qué, desde el siglo XIX, la teoría de la evolución y desde el siglo XX la bioquímica han conseguido un tan abundante y aún no agotada cosecha de resultados. El misterio de la conciencia. En todo lo relativo a la vida todavía hay muchos vacíos teóricos y casillas sin rellenar, pero a mi juicio pertenecen más a la categoría de enigmas pendientes de descifrar que a la de misterios sin posible solución. Lo de la conciencia, no obstante, sí que es un misterio y de primera magnitud. De hecho, hay consenso entre los estudiosos, incluso por parte de los que sostienen posiciones más reductivistas, sobre la inaccesibilidad, hoy por hoy, de una explicación satisfactoria de la conciencia. Como de modo particularmente gráfico afirman Edelman y Tononi, cito, ¿qué ocurre en el cerebro cuando tenemos un pensamiento? Pese a los avances de la neurociencia, no podemos ocultar el hecho de que todavía no sabemos la respuesta a esta pregunta con suficiente detalle. Algunos dirían incluso que la respuesta es no tenemos ni la más remota idea. Fin de la cita. ¿Cómo se ha llegado a este punto muerto? La solución más fácil hubiera sido encontrar que la vivencia consciente es el resultado específico de una localización o agrupación funcional dentro del cerebro u otras partes del sistema nervioso central. Pero, vuelvo a citar, pese a afirmaciones ocasionales de lo contrario, nunca se ha demostrado de manera concluyente que una lesión de una porción restringida de la corteza cerebral conduzca a la pérdida de la conciencia. Fin de la cita. Y es que la dificultad no consiste, como pensaba el ingenuo materialismo decimonónico, en conseguir tocar con la punta del bisturí la localización del alma, sino salvar el abismo ontológico que separa la acción física de la acción mental. Vuelvo a citar a estos mismos autores. Como ya hemos argumentado, suponer que ciertas propiedades locales de las neuronas pueden revelarse tarde o temprano como la clave del misterio de la conciencia es completamente insatisfactorio. ¿De qué manera podría una localización específica del cerebro, con un modo particular de descarga o una frecuencia específica conectada a ciertas otras neuronas, o que exprese un compuesto bioquímico específico o un gen particular, dotar a una neurona de la notable propiedad de dar origen a una experiencia consciente? Los problemas lógicos y filosóficos de la hipostización asociada a estas suposiciones son evidentes, como filósofos y científicos han hecho notar repetidas veces. La conciencia no es ni una cosa ni una simple propiedad. Fin de la cita. Salvo los muy obcecados, quienes bregan con el desafío de naturalizar la conciencia acaban asumiendo a la corta o a la larga que su intento desemboca en un callejón sin salida. Por eso, tras prometer en los títulos de sus publicaciones la solución definitiva, acaban matizando que en realidad solo se proponían esclarecer la dimensión neurológica del problema. Cito ahora a Koch y Grünfeld. Recuérdese que ni Koch ni yo nos proponemos explicar cómo aparece la conciencia. No estamos tratando de hallar la solución de lo que David Chalmers ha llamado el problema nuclear, a saber, la determinación del modo en que fenómenos fisiológicos que acontecen en el cerebro se traducen en lo que nosotros experimentamos como conciencia. Lo que estamos buscando es una correlación, una forma de mostrar de qué modo se corresponden los fenómenos cerebrales y las experiencias subjetivas, sin identificar el paso intermedio y crucial de cómo un fenómeno es causa de una experiencia. Las asambleas de neuronas no crean conciencia, constituyen más bien indicadores de grados de conciencia. Fin de la cita. Punto 5. Epifenomenismo.
Se entiende entonces el atractivo del epifenomenismo, puesto que alivia del modo más conveniente, es decir, la tesis de que al fin y al cabo la conciencia es un mero fenómeno superficial sin mayor trascendencia. Esta posición alivia del modo más conveniente la incómoda situación de quienes dejan sin cumplimentar una parte esencial de su empeño teórico. Permite abrir este pequeño diálogo íntimo. ¿La dimensión subjetiva, personal e intransferible de la conciencia? Bueno, sí, tal vez quede eso fuera del marco teórico que propongo, pero no puede ser tan importante si escapa a él. Por gracia o por desgracia, no está nada claro que sea legítimo desentenderse de ella, quiero decir, desentenderse de la conciencia y de su presumible eficacia causal, diagnosticando su irrelevancia. Y no lo es, ante todo, por la incontrovertible consideración de que constituye el aspecto más característico del complejo psiconeurológico del que forma parte. El filósofo Henri Bergson formuló a este respecto hace 100 años una advertencia crucial. Mantener viva la conciencia no es algo que le salga gratis al organismo. Tiene un coste biológico y energético importante. Por consiguiente, si fuera algo inútil o redundante, ya se habría encargado la selección natural de eliminarlo. A pesar del tiempo transcurrido, sigue sin recibir esta objeción una respuesta satisfactoria. El cerebro consume un 20% de la energía utilizada por todo el cuerpo humano y se sabe que la actividad cerebral se intensifica notablemente cuando la conciencia se enciende. Por otro lado, el hecho de que la conciencia misma no esté indisolublemente ligada a unos eventos físicos particulares, de que pueda transmigrar no de un cuerpo a otro, pero sí de una localización cerebral a otra, o de un conjunto de localizaciones a otros, ya debe ponernos en guardia frente a la actitud que trata de obviarla. Los defensores de la versión fuerte de la inteligencia artificial aportan una evidencia extra. Para ellos, la conciencia solo es una propiedad relacionada con la reflexividad o recurrencia de los programas de tratamiento de la información que implementan de modo electroquímico el cerebro y electrofísico los computadores electrónicos. En el primer caso, es decir, la conciencia cerebral, es completamente oscuro cómo se suma la función consciente a la dinámica neuronal, porque se nos escapan los detalles finos de esta última. En el segundo caso, es decir, el caso de la supuesta conciencia computacional, resulta, por el contrario, meridianamente claro que la actividad subyacente a esa supuesta conciencia es algorítmica, o si queremos decirlo más crudamente, maquinífera, de manera que es por completo incompatible con la posibilidad de agregar nada, digamos, personal al proceso. Por consiguiente, se podría definir la conciencia como lo que se pierde cuando se transfiere la mente del cerebro al ordenador, puesto que mientras que la conciencia, digamos, cerebral posee el rasgo de la irrepetibilidad, en cambio, la postulada conciencia computacional sería, como todo lo ligado a la computación, esencialmente clónica. Podría copiarse a voluntad, de manera que para reducir la conciencia humana a ella, o el hecho de reducir la conciencia humana a ella, daría pie a la paradoja de los muchos yos, sobre la que ha llamado la atención, entre otros, Roger Penrose. Las graves objeciones que este autor ha opuesto a la interpretación cibernética de la mente humana, y de las que no tengo noticia hayan sido satisfactoriamente resueltas, por mucho que se haya intentado y además con bastante agresividad, inciden precisamente sobre la capacidad de la conciencia humana para resolver los bucles semánticos que descuadran cualquier estrategia algorítmica y que claramente apuntan hacia los aspectos autorreferenciales y supuestamente epifenoménicos de la conciencia. Así pues, aunque no hay obstáculos invencibles para efectuar una comprensión nomológica de la vida, es decir, la vida en función de una serie de reglas, una serie de leyes, sí los hay y no es previsible que desaparezcan para extender este mismo tipo de comprensión a la conciencia. O lo que es equivalente,
el origen y la evolución de la vida encierran a lo sumo un conglomerado de enigmas. Lo de la conciencia, en cambio, es un misterio en toda regla. El único indicio que en apariencia lleva a pensar lo contrario es la ya mentada continuidad de los fenómenos conscientes, sobre el que tratan de hacerse fuertes los autores naturalistas. Así lo hace, por ejemplo, Paul Churchland, al cual cito. Surge la misma lección cuando consideramos la inteligencia consciente. Ya hemos visto cómo la conciencia y la inteligencia existen en diferentes grados. Se extienden a lo largo de un amplio espectro. Sin duda, la inteligencia no es exclusiva de los seres humanos. Millones de otras especies la presentan en alguna medida. Si definimos la inteligencia crudamente como la posesión de un conjunto complejo de respuestas apropiadas al medio cambiante, entonces hasta la humilde patata presenta una cierta astucia interior. Aquí no surgen discontinuidades metafísicas. Fin de la cita. Que haya o no discontinuidades metafísicas es lo que hay que decidir precisamente en este momento. Antes de entrar en detalles, diría que, en efecto, la aparente continuidad fenoménica es el indicio más convincente de que no hay discontinuidad metafísica, mientras que la desesperante falta de acierto para dar una explicación satisfactoria a la que me acabo de referir, de la conciencia humana, con los medios que la ciencia natural proporciona, es la mayor evidencia en contra. Entonces se trata de saber qué es lo que, en cierto modo, puede más. Habiendo elegido la opción humanista, mi principal problema es explicar cómo puede darse continuidad fenoménica donde hay discontinuidad metafísica. La tarea del naturalista, en cambio, sería mostrar por qué es tan difícil, cuando no imposible, aclarar el fenómeno de la conciencia humana desde su propia óptica. Pues bien, esa tarea se la dejo gustosamente en sus manos para aplicarme yo particularmente a lo mío. Es importante señalar que estoy libre de cualquier pretensión de monopolizar la oposición al naturalismo en el tema de la conciencia, por lo que un eventual fracaso sería solo mío y no de la opción teórica que he elegido. Más todavía, encuentro que muchos enemigos del materialismo eligen una vía opuesta a la que sigo, porque en lugar de reivindicar la exclusividad de la conciencia para el hombre, aceptan que hay una continuidad, incluso casi metafísica, entre la conciencia humana y la animal, con la salvedad de que para ellos, es decir, para estos autores que son opuestos al naturalismo, tanto una como otra, es decir, tanto la conciencia animal o biológica como la humana, escapan a las posibilidades de la materia que ellos llaman bruta y de la ciencia natural que la estudia. Consideran, ¿cómo decirlo?, que el espíritu permea amplias capas de la realidad mundana. A su juicio, obviamente se ve que no es mi propia postura, si no es posible hacer una física de la conciencia, al menos sí se podría intentar hacer una especie de hiperfísica. El representante más destacado, o uno de los representantes más destacados de esta tendencia es, por supuesto, Teilhard de Chardin, autor que respeto porque tuteló mis inicios en la carrera filosófica. Digamos, yo decidí estudiar carrera filosófica leyendo El fenómeno humano de Teilhard de Chardin, pero del que me aparto en este punto porque considero una grave equivocación pretender seguir esquemas científicos o paracientíficos para abordar los asuntos relacionados con la conciencia y llegar incluso a proponer leyes al respecto, como la archiconocida ley de complejidad conciencia, que fue, como saben, una de las propuestas capitales de este autor. A mi juicio, un error muy habitual entre los pensadores opuestos al naturalismo es creer que se puede encontrar una alternativa científica que no sea materialista, o que es posible desarrollar una física diferente, abierta a la libertad, o que frente a las leyes que nos determinan, habría otras que nos permitirían cierta autonomía. En círculos de la filosofía francesa del fin de siècle abundó este tipo de experimentos, a la cabeza de los cuales hay que colocar seguramente al propio Henri Bergson, que consideraba su, por otra parte, admirable ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia como un trabajo estrictamente científico. No es extraño que acabara, al igual que William James y tantos otros,
confraternizando con los que se dedicaban al estudio de los fenómenos psíquicos paranormales. Discrepo de todos ellos porque minusvaloraron, desde mi punto de vista, la riqueza de recursos que tiene el materialismo científico para metamorfosearse. Pensaban que la dificultad provenía del tipo de teoría que en su época acompañaba o acaparaba el paradigma de lo científico, en particular de la mecánica newtoniana. Al parecer creían que el único materialismo posible es el mecanicista, a pesar de que a aquellas alturas ya florecían junto al materialismo mecanicista, tipo Laplace, pues materialismos químicos, electromagnéticos y evolucionistas. Y luego han ido tomando el relevo tantos otros tipos de materialismo como modas epistémicas han eclosionado hasta el día de la fecha. Recuerdo que en conversaciones privadas que tuve a principios de los años 70 con el filósofo español Leonardo Polo, insistía en que la cibernética había venido a poner punto y final a cualquier forma de materialismo. Es incompatible, me arguía, con el lugar central que esta ciencia otorga a la noción de información, que es forma pura desposeída de materia. Yo, por supuesto, no me atrevía a replicarle, aunque ya empezaba a sospechar que las versiones más recientes del materialismo operan con un concepto de materia que nada tiene que ver con la potencia aristotélica, sino con determinaciones formales férreamente sometidas a un tipo especial de legalidad. Por ello, la versión fuerte de la inteligencia artificial es, en último término, una suerte de materialismo informático, que congela los productos del espíritu, cosificándolos para volverlos accesibles a sus métodos. En definitiva, el materialismo de ayer ha evolucionado hasta el naturalismo de hoy. Para conseguir lo que pretende, da lo mismo el tipo de entidad que se declare fundamental y la clase de dinamismo a que esté sometida, siempre que acate dócilmente algún tipo de explicación legal, que constituye el arma por excelencia de la ciencia natural. Las únicas leyes compatibles con la presencia de factores espirituales son las que el espíritu impone hacia afuera, o bien acata para sí libremente. Por tanto, no hay que empeñarse en redondear las agudas esquinas de la ciencia natural ni ablandar la dureza de sus perfiles, porque lo que se consigue entonces, en el mejor de los casos, es desvirtuar nuestro discurso, dándole un aire pseudocientífico, y en el peor, meter al adversario dentro de la propia casa. Lo aconsejable es detectar los límites de lo científico, o sea, de lo nomológico, no sobrepasarlos y ensayar para lo que está más allá de ellos otro tipo de aproximación. Punto 6. Más allá de lo nomológico. Es justamente lo que pretendo hacer a continuación. Para tener éxito tendré que caracterizar, en primer lugar, la conciencia naturalizable, propia de los restantes seres vivos del planeta Tierra y de los artilugios técnicos para los que se reclama algún tipo de conciencia. Frente a ella trataré, o estará, la conciencia no naturalizable, privativa del hombre y otros hipotéticos seres racionales cuya existencia no es descartable a priori. He llamado sin especial originalidad conciencia meramente intencional a la primera y autoconciencia a la conciencia propiamente dicha, o conciencia propiamente dicha a la segunda. Los nombres son lo de menos, pero es crucial caracterizar los conceptos como conviene. Sostengo que hay conciencia meramente intencional cuando la entidad que la posee es capaz de recibir cualquier tipo de información y reaccionar a ella de modo predeterminado, lo cual no excluye cierta dosis de azar. Me parece que la definición es suficientemente clara. Desde luego no encierra ninguna característica que la hurte a la capacidad explicativa de la ciencia natural, y considero que cuadra perfectamente con cualquier fenómeno consciente que hayamos registrado entre los vivientes, así como en cualquier arquitectura informática que pueda llegar a articularse en serie o en paralelo. Aunque precisa, es una noción tan amplia que abarca cualquier cosa que sea capaz de interactuar con él de modo rutinario. Por ejemplo, cabe decir que una piedra es consciente de que llueve cuando se moja, y que una bacteria es consciente del pH del medio en que pulula cuando es capaz de moverse dentro de él hacia donde su valor le resulta más propicio.
También, por supuesto, es aceptable concluir que una cebra es consciente de la proximidad de un león hambriento observándola, e incluso que un bonobo es consciente de que hay un naturalista estudiándolo y esperando algo de él, lo cual no deja de tener su interés porque si acierta a comportarse como se espera de él, recibirá un par de plátanos como premio. Ahora bien, ¿cómo sé, especialmente en el último caso, que tan solo hay de por medio una conciencia meramente intencional? Bueno, pues en realidad no lo sé. Presumo, además, que la ciencia todavía tiene que averiguar muchas cosas para disipar todas las dudas que suscitan la conciencia de las cebras e incluso de las bacterias. Asumamos que con las piedras el éxito ha sido ya completo. Pero en realidad no necesito que la ciencia haya resuelto todas esas cuestiones, puesto que mi indagación es meramente prospectiva. Lo decisivo, insisto, no es lo que la ciencia explica hoy, sino lo que logrará explicar algún día. No por ello conviene adelantar especulaciones gratuitas, sino detectar cuáles son los límites objetivos del modelo explicativo que utiliza la ciencia. Pues bien, ya lo he dicho, creo que son los que implican el punto de vista nomológico. Todo lo formulable en términos de si se dan tales y cuales condiciones, entonces existe tanta posibilidad de que ocurra tal, esto, otro o lo de más allá, todo eso puede ser incorporado al esquema teórico de la ciencia natural o de sus legítimas prolongaciones. No veo ningún obstáculo de principio para que la conciencia de piedras, bacterias, cebras e incluso bonobos rechace por principio ser entendida así. Mi supuesto es obviamente compartido por todos los partidarios del naturalismo, aunque ellos afirman contra mí que se puede dar un paso más y aplicar la misma estrategia de investigación a la conciencia humana. Punto 7, la autoconciencia. ¿Y por qué no? Para responder a esto tendré que caracterizar primero el concepto de conciencia humana o autoconciencia. Cometería un error imperdonable si pretendiera hacerlo con la misma exactitud que antes, es decir, con que definí o caractericé el concepto de conciencia meramente intencional. Siguiendo a Popper, diría que la definición debe ser siempre clara, pero solo conviene que sea además precisa cuando la entidad a la que se aplica tiene rasgos de identidad netos y contrastados. Pretender, por ejemplo, definir con pretensión la calvicie, por poner un caso, implicaría decidir el número exacto de pelos que debería perder el rey de España para quedarse calvo. Obviamente no se puede hacer. En la conciencia inexplicada he descrito la autoconciencia como la autotransparencia sobrevenida a la mera conciencia intencional en el caso del hombre. ¿Cómo sé que de hecho se da esa autotransparencia? Es una de las pocas cosas de la que puedo estar completamente seguro en mi propio caso, porque la introspección psicológica me lo certifica en directo, en la medida que es condición de posibilidad de la misma. Que cada uno de nosotros extienda esa prerrogativa a los restantes seres humanos que gozan un estado y condiciones de salud normales, constituye un ejemplo de ejercicio responsable de epistemología del riesgo. Se trata, desde luego, de una apuesta, pero podemos empeñar en ella todos nuestros caudales sin temor a perderlos. En cambio, sería simplemente temerario extender la cobertura del envite, es decir, apostar por la existencia de autoconciencia, a los monos antropoides, por ímprobos e inteligentes que hayan sido los esfuerzos de tantos estudiosos de la inteligencia animal, porque no han conseguido objetivar el menor indicio concluyente de que haya algo parecido a la autotransparencia en los más avispados chimpancés, gorilas u orangutanes. ¿Por qué prefiero hablar de autotransparencia en lugar de reflexividad? En ambos casos, autotransparencia, reflexividad, se trata de metáforas relacionadas con la luz, pero la reflexión alude a un proceso de ida y vuelta, un salir de sí hasta tropezar con un elemento extraño, el espejo, y reflectante que devuelva la corriente consciente hacia su lugar de origen. Metáfora por metáfora me parece más adecuada la autotransparencia, porque apunta a una propiedad intrínseca del proceso consciente, una característica inmanente que lo cualifica de principio a fin. Aunque sea con mucha impropiedad, podría alegarse que hay reflexión cuando un mamífero o un robot se miran en el espejo y reconocen como propia la imagen que ven allí.
En cambio, no hay separación de elementos ni posible confusión de la autotransparencia con acciones físicas comparables. Cualquier analogía que probemos para ella será incompleta. Cabe, por ejemplo, pensar en un flujo laminar que se vuelve turbulento. En su seno aparece una cantidad innumerable de pequeños remolinos, como si cada una de sus partes espejeara y volviera sobre sí sin la ayuda de ningún elemento extraño. Sin embargo, la imagen se quiebra enseguida, puesto que lo primero que hacen las aguas que se vuelven, cuando discurren así, es volverse turbias y perder cualquier rasgo que tenga que ver con la transparencia. Por otro lado, ¿transparente para quién? Cuando hablamos de la luz, siempre hay que contar con la dualidad entre foco emisor y el observador, o la pantalla receptora. Esta dualidad se mantiene en los procesos de conciencia intencional, ya que siempre es posible distinguir entre la percepción del objeto y el efecto que dicha percepción tiene en el sujeto perceptor. Sin embargo, la autoconciencia exige una identidad estricta entre ver y verse. En este caso, la dualidad objeto-sujeto es inmanente al proceso cognitivo. Los procedimientos de la ciencia natural colocan sin excepción al sujeto de la observación, de la experimentación, de la teoría o de la operación técnica más allá del escenario cognitivo, esto es, detrás de él. Esto explica su incapacidad para estudiar al sujeto en cuanto sujeto, es decir, su necesidad insoslayable de cosificar los sujetos, lo cual constituye indudablemente el verdadero punto ciego del saber científico. Tal como expresó canónicamente Wittgenstein en el Tractatus, cito, el sujeto no pertenece al mundo, sino que es un límite del mundo. Fin de la cita. No obstante, este mismo sujeto exorcizado por el naturalismo filosófico comparece como objeto, si bien solo concomitante, en las vivencias autoconscientes y además con la mayor evidencia registrada en todo el espectro noseológico. La conclusión inapelable es que está ahí, aun cuando no pertenezca a la competencia de la ciencia natural, esto es, a la dimensión nomológica de la realidad. Punto 8. Los efectos de la autoconciencia. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de la aparición y presencia de la autoconciencia como elemento de realidad que escapa a la competencia objetivadora de la ciencia natural? La pregunta tiene una respuesta categórica. En un primer momento, ninguna en absoluto. La intuición que tenemos de nosotros mismos es siempre derivada y paralela. Nunca podemos colocarnos a nosotros mismos en el foco de la atención. Siempre tenemos que mirarnos, por decirlo así, con el rabillo del ojo. Por eso mismo, la conciencia nunca figura como protagonista de la acción, siempre permanece en un segundo plano, lo cual parece reducirla de entrada, aunque no para siempre, a un estado de pasividad, de relativa impotencia. Digamos que su presencia es discreta, secundaria en el plano de los efectos, aunque al mismo tiempo aparezca desligada de los vínculos causales habituales y en este sentido sea autónoma. Este punto es decisivo porque explica por qué razón su irrupción rompió la continuidad ontológica de la evolución biológica, pero no la fenoménica. Sencillamente, desde el punto de vista de la selección natural, suponía una novedad a corto plazo, superflua y gratuita, de manera que durante mucho tiempo no resultó de cambios genéticos, anatómicos o comportamentales, ni tampoco durante mucho tiempo los causó. En cambio, las modificaciones que indujo o reforzó mucho después fueron dramáticas. Desarrollo de la corteza prefrontal, potenciación de los circuitos neurológicos relacionados con el lenguaje, surgimiento de la cultura, etcétera, etcétera. Todo esto concuerda con los resultados de la paleoantropología. Hay varias especies de homínidos que a partir de África se desarrollaron y colonizaron gradualmente primero el viejo y luego el nuevo mundo. Se plantea la pregunta de cuándo se produjo la hominización propiamente dicha, si es que tiene sentido plantear así la cuestión. Desde el punto de vista adoptado en este trabajo, sí que tiene sentido la pregunta y sí que se puede hacer una respuesta, digamos, terminante. La hominización es estrictamente idéntica a la adquisición de autoconciencia.
No obstante, es difícilmente resoluble la cuestión de determinar la localización y momento preciso en que se produjo. Probablemente nunca se despejarán las dudas al respecto. Hay quien retrasa el acontecimiento hasta la aparición del Homo sapiens sapiens y, por ejemplo, niegan a los neandertales el privilegio del lenguaje humano, que sin duda es uno de los primeros efectos perceptibles que produjo la conciencia, por un motivo tan frívolo como la incapacidad anatómica de esta especie para pronunciar determinadas vocales, concretamente la O, la I y la U. Bien. Los autores más informados, obviamente, no es mi teoría favorita. Los autores más informados y sensatos remontan el acontecimiento hasta la época en que aparecen las primeras industrias líticas, esto es, con el Homo habilis e incluso más atrás. Cito como muestra un texto de Rafael Jordana. El modo técnico 1 se encuentra luego disperso por África y Asia. Tiene una antigüedad de 2,5 millones de años y se ha transmitido como cultura hasta hace 300.000 años. En mi opinión, quien lo hizo merece llamarse persona. Fin de la cita. Esto daría a aquellos Adanes y Evas un aspecto bastante primitivo para los gustos en boga, pero francamente tal extremo es el que menos me preocupa. Punto 9. Autoconciencia y biología. Tras todo lo dicho, voy a dar por establecida la compatibilidad entre la continuidad fenoménica y la discontinuidad óntica en las relaciones entre evolución y conciencia. La evolución biológica que condujo a la aparición del hombre se produjo con una continuidad no tan grande como la que necesita la ortodoxia neodarwinista, pero sí suficiente para persuadir a los paleontólogos. En su transcurso aparecieron criaturas que mostraban cerebración creciente, así como una capacidad cada vez más rica para asimilar información y desarrollar conductas sofisticadas. Que ello se debiera a una teleología intrínseca del universo, como quiso Teilhard de Chardin, o a tanteos azarosos de las estructuras vivientes, como pretendió Stephen Gould, resulta para mí propósito por completo irrelevante. Y ni siquiera estoy convencido de que ambas interpretaciones sean incompatibles. El caso es que finalmente surgió la autoconciencia dentro de la estirpe más avanzada en lo que se refiere a las prestaciones que acabo de anunciar. Dado lo inexplicable del fenómeno desde el punto de vista de la causalidad natural, podría haber surgido igual de bien, pongo por caso, en los percebes. Pero en tal caso su presencia, la presencia de la autoconciencia, hubiera pasado desapercibida para cualquier observador externo por los siglos de los siglos. Y es que el orden de los cirrípedos, al que Darwin prestó particular atención, está demasiado atornillado a unos mecanismos conductuales rígidos y la comunicación que tiene con el exterior es demasiado pobre para permitir a la autoconciencia desplegar sus potencialidades. Es como si en el cuento de la rana, al que en realidad era un príncipe encantado por una bruja, por mucho que sufriera por dentro, no podía hacer otra cosa que croar para manifestarlo. Por eso quizá fue algo más que una afortunada casualidad que la autoconciencia despertara en los seres que estaban más abiertos al mundo circundante y poseían una gama de respuestas instintivas particularmente rica y flexible. Lo cual no implica que fueran dóciles a su voz, ni que ésta sonara de entrada alta y clara. Todo lo contrario. Las relaciones entre la autoconciencia y sus huéspedes han sido progresivamente difíciles y yo diría que hoy en día son tan difíciles como antaño. No desde el comienzo, por supuesto, ya que al iniciar su andadura no tenían prácticamente nada que decir una a la otra. Conviene enfatizar que, aun cuando hable de conciencia y organismo como si fueran los polos de una dualidad, en absoluto sugiero ni defiendo un planteamiento dualista. Y no lo defiendo porque la noción de autoconciencia que propongo es radicalmente incompleta desde el punto de vista ontológico, es decir, no puede constituirse como sustancia. Es inconcebible que subsista separadamente. Está muy lejos de consistir en una sustancia encerrada dentro de otra. Sobre su estatuto categorial, solo arriesgo decir que se trata de una propiedad no nomológica de un ente dotado, a su vez, de abundantes atributos perfectamente naturalizables. Es decir, hay mucho nomológico entre nosotros y cualquiera que lo dude puede
asomarse demasiado a una ventana y verá cómo la ley de la gravedad opera sobre él exactamente igual que sobre cualquier otro objeto físico. Por consiguiente, los problemas que hayan surgido entre la autoconciencia y las dimensiones físicas o biológicas de quienes la detentan no dejan de ser conflictos internos, aunque por ello mismo resultan tanto más desgarradores. Supuso una nueva faceta de un hospedador que no la necesitaba ni contaba con ella. Por decirlo así, fue una intrusa, una recién llegada. Por ello, lo que significó para él, para el resto del organismo, el organismo que hasta entonces se las bandeaba perfectamente bien, fue todo un cúmulo de dificultades y rémoras. En definitiva, un lujo que solo pudieron permitirse los homínidos del Pleistoceno, porque eran seres con gran éxito reproductivo que habían conseguido escapar un poco al estrecho cerco de la selección natural. Si se quiere, se trató para ellos de una inversión a largo plazo, porque aquella molesta instancia crítica que retardaba sus reacciones de animal sano y bien integrado, o problematizaba una fórmula vital que hasta entonces parecía discurrir sobre carriles, dio paso a una creatividad insospechada, un caudal de soluciones inéditas que darían a aquellos simios descentrados el dominio absoluto del planeta. Pero ni siquiera le firmaron entonces un cheque en blanco cuando se hizo evidente su utilidad. Se diría que dentro de nuestros refugios y arsenales atómicos seguimos añorando la intemperie y la lucha a cuerpo limpio. La conciencia nos ha abierto las puertas de la cueva de Alí Baba, pero con frecuencia seguimos considerándola un regalo envenenado. Las posibilidades de desarrollar esta idea son infinitas, pero lo que me interesa en este momento es conjeturar por qué se dio esta nostalgia de lo ancestral. Y una vez más encuentro que tiene mucho que ver con la continuidad fenoménica entre los meros animales que fuimos y los racionales que parcialmente somos ahora. Punto 10, conclusión. Alma y cuerpo no constituyen una dualidad ontológica, pero el ser que los detenta sí es de alguna manera dual. La adquisición de la conciencia no fue anunciada por un trueno ni un relámpago, pero produjo escisiones internas allí donde se insinuó. En lugar de ponerse a inventar máquinas voladoras como Leonardo da Vinci de la Edad de Piedra, los primeros humanos solo se apresuraron a adquirir la capacidad de dudar. Ese fue probablemente el primer fruto de la conciencia, una conciencia seguramente ya despierta, pero ignorante de sus propias fuerzas e incapaz de hacer frente por derecho a la bestia pletórica de instintos y recursos que la albergaba. Nuestros antepasados tardaron cientos de miles de años en aprender a partir los pedernales, como es debido, seguramente porque tenían muchas cosas que hacer antes de perder el tiempo chocándolos. Creo que fue Thomas Edison quien dijo, o quien propuso como fórmula de la invención un 5% de inspiración y un 95% de transpiración. En el alba de la especie, los ingredientes se mezclaban al revés. Casi todo era transpiración, gobernada por la biología, y apenas quedaba un resquicio para la inspiración que a ratos perdidos incubaba la conciencia. Solo cuando consiguió sorprender desprevenido a su anfitrión, del que constituía una especie de excrescencia, inauguró la senda de la cultura y el progreso. Sin embargo, aún hoy en día la autoconciencia sigue siendo tan menesterosa que apenas da un solo paso sin endosar de inmediato lo que de ella resulta a la parte de pura biología inconsciente que sigue operando en el hombre. De un modo dolorosamente consciente aprendemos a conducir o a tocar un instrumento musical, y con gozosa inconsciencia nos abandonamos distraídos a los placeres de la conducción y la música. Y es que la ración de saber de nosotros mismos que nos ha sido dada es muy parca. Debemos administrarla con parsimonia y juicio. Somos como los habitantes de una casa que poseen para alumbrarse únicamente un débil y tembloroso candil, que en cada momento ilumina una parte mínima del edificio. Para no dilapidar sus virtualidades, la conciencia ha de evitar un estéril enfrentamiento con la dimensión nomológica del organismo, que en el reparto de lo humano se lleva casi todo el pastel. El éxito depende de aprender a colaborar con ella, porque seguirá siendo parte imprescindible de su sustancia, por mucho que quieran o que quisieran lo contrario los angelismos de antaño,
y por mucho que sigan pretendiéndolo los de ahora, los angelismos de ahora, es decir, los del transhumanismo. Muchas gracias.